Bendiciones, mis amados. Bueno, estamos hablando sobre promesa y herencia y hemos aclarado tanto el tema de lo que es promesa y herencia, que pues promesa es esperar recibir algo y herencia es vivir lo que ya la promesa dijo. Y hemos tratado lo más posible que el Espíritu Santo me guía y que yo puedo escuchar hasta dónde Él quiere que yo vaya con esto, de la importancia que hay que tú sepas como sacerdote de Dios, como nación santa de Dios, como hijo en el Señor Todopoderoso, que según 1 de Corintios 1:30 dice que somos justificados, santificados, sabiduría de Dios, ya que nosotros podamos entender cómo alcanzar eso. Y lo primero que tienes que entender es el simbolismo de lo que había en la tierra como templo, porque si Él ahora te llama a ti templo, tú tienes que saber cómo tú eres el templo. Muchas veces yo me pregunté, Señor, yo soy el templo, sí, pero ¿en qué parte de mí tú estás? Como escuchaba a un hermano en estos días decir, hermano, yo siempre pensé que Dios no estaba conmigo porque yo no lo sentía, no lo veía, no sabía en dónde, y todo el mundo decía que yo lo sentí, que Dios me habló, que Dios me dijo, que yo lo vi, que me habló, no sé, pero él no podía explicarse cómo vivir esa experiencia. Una vez que él pudo encontrar aquello, ya dejó de ser una experiencia para convertirse en ese anhelo de una persona cuando puede reconocer el camino que Jesús labró para nosotros encontrarnos con nuestro Dios. Entonces ya esa cita no va a ser ahí como cuando tú llamas al médico y llega un especialista y te da una cita como para 2 meses. Cuando uno llega de allá ya se ha muerto de lo que lo van a mirar. Y eso que aquí en Estados Unidos, ¿cómo se da en otros países? 5 meses, 6 meses. Y pagando. ¿Qué tal que no pagáramos? Cuando usted encuentra esa medio, esa forma para sentarse con Jesús todos los días, para entre Él y usted el Espíritu Santo esté iluminando, comienza esa pasión, ese deseo ardiente de que tú estás trabajando pero estás pensando en tu Señor y quieres llegar a tu casa y hacer rápido lo que tienes que hacer, y si tienes que llevar a los muchachos a el campo para que hagan el deporte porque todavía estás como padre. Me acuerdo que yo llevaba a mis muchachos y yo me tenía que llevar la Biblia, y es bien complicado, bien difícil, no te aconsejo, una muy mala experiencia, porque o cantaba el gol que mi hijo hacía, o estaba leyendo la Biblia, o estaba pendiente de la caída, o darle ánimo y gritarle pullas, o de la misma Biblia, hasta que entendí que tenía que ir al campo con él. Pero cuando me salía de mis hijos y lo que tenía que hacer en mi casa, lo que yo anhelaba era ese tiempito en que su madre se sentaba con ellos a hacer las tareas después de las 6, 7 de la noche, y yo podía estarme hasta las 9, hasta las 10 porque tenía que dormir para trabajar al otro día. Pero anhelaba ese tiempecito, porque estaba descubriendo, aprendiendo cómo poder sentarme con el Señor, con el Espíritu, y ser inundado por esa gracia de Él. Pues ya mis hijos están casados, y ahora también ya no tengo 3 horas, tengo el día entero para estar con mi Señor, solamente hago esto. Pero qué maravilloso que tú puedas entrar, no como le dicen por ahí, hay que subir a otro nivel. No, los hombres suben a niveles, primer piso, segundo, el quinto, el 40, el 100. En Dios no hay niveles, Él está en otro lugar, en una inmensidad, eso se llama dimensión.
Cuando tú entras en la dimensión de la vida del Señor y el Espíritu, que es lo que Juan le decía a Nicodemo en Juan 3, nacer de la palabra, que es el agua, y del Espíritu. Y la palabra es el verbo, y el verbo era Él, y Él dijo que ese era el alimento, que Él era el pan que bajó del cielo, que el que no comiera esa carne no viviría. Cuando tú encuentras eso, bueno, el Padre que está en los cielos, viendo la operación que está pasando acá abajo, dándose cuenta que hoy hay uno más que se suma al partido, no a los trillones que se fueron con el Señor, pero que nunca tuvieron ese encuentro genuino, sino que siempre estuvieron diciendo, ah, sí, el Señor me habló, ah, sí, el Señor me dijo, ah, abrí un capítulo, el Señor, nada. Viven entrando en la moda de decir que Dios me dijo y Dios me habló por solamente quedar bien con los demás. No, esto se trata de algo genuino, real, serio, en donde tú no tengas que sufrir el que te empuja y te echa zancadilla para tumbarte al suelo para demostrar de que el poder de Dios está en él. No. Aquí si te tumba Dios solito. Aquí no es manipulación de hombre, aquí es tú, el Señor y el Espíritu, en donde Él te va a comenzar a fluir todo lo divino. ¿Y sabes qué hace? Va a coger y va a comenzar a quitar todo lo humano para establecer lo divino. Es donde los sentidos que no se pueden sujetar a la voluntad de Dios, el sentido que ha estado enseñado a lo natural, ese conocimiento natural que el sentido ha adquirido, el poder de la palabra lo va a encadenar, a sujetar y a recordarle que en la cruz fue vencido. Entonces el hombre espiritual se va a levantar con una manera de oír que nunca había escuchado. Va a comenzar a ver cosas que antes no veía. Tan pronto se sienta con Jesús y con el Espíritu, comienza a recibir la transformación del oído y de la vista espiritual. Entonces ya ese, cuando sale a hablar, comienza a testificar de lo que Jesús le dijo a Nicodemo en 3:11. Yo testifico y hablo lo que oigo y veo. Y lo dijo en Juan capítulo 5 igual. ¿Por qué? Porque ya ese, cuando se sienta allí a comer la carne, el pan de vida, el alimento del cielo, que ya no son panes sin levaduras, ni untaditos en aceite para representar que era el Espíritu Santo, sino que es el Espíritu Santo en persona que habita en ti y que habita en mí, el Señor Jesús que habita en ti y que habita en mí, se sientan a la mesa, nos la sirven, y en medio de nuestras angustias y aflicciones, en medio de todas ellas, sean testigos de lo que mi hijo va a hacer. Va a comer el alimento del cielo, y en su boca vamos a poder hacer lo que él vio acá en el cielo que era de él. Entonces ya tú no estarás en lugares celestiales solamente sentado. Ahora tú tendrás mucho que hacer, porque vas a comenzar a permitir que el propósito por el cual fuiste creado comience a tomar carrera. Ya tú nadarás en el río de Dios. Ya ahora lo que tú oíste y vistes que el Padre quiere para ti y que tú hagas, porque hay un propósito y un plan en la vida de cada hijo, en el cual Dios colocó parte de su plan para que tú y yo lo hagamos, y que haciéndolo eso, Él se va a encargar de todo lo demás nuestro. Por eso es que el creyente en este tiempo tiene que estar
total y completamente bajo la presencia de Dios. Él tiene que saber que al romperse el velo, ya no hay nada que separe el alma, que era el lugar santo, del espíritu, que era el lugar santísimo. Ahora es un solo salón en donde yo le entrego mis fortalezas y mis debilidades y mis pensamientos al poder de mi Salvador, para que se haga un solo salón y entonces Él venga a gobernar. Y yo lo pueda servir con toda mi fuerza y con todo mi corazón. Y esa fuerza no es más que yo voy a obligar a mi mente y a toda mi voluntad a que tenemos que obedecer y seguir el principio de Dios, que no va a volver a ser solamente conocimiento, sino que lo vamos a convertir en sabiduría, y que vamos a mostrar que de verdad tenemos la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios se muestra con un hecho. Por eso es que el que adquiere sabiduría adquiere la mayor riqueza. Por eso aquel que adquiere fe en base a la sabiduría de Dios alcanza toda la prosperidad de Dios para su vida. Y ya te expliqué en el capítulo anterior, no es que haciéndolo esto te vas a volver archimillonario. No, yo no tengo un evangelio para que tú salgas a la calle y te hagas archimillonario, pero tengo un evangelio que te dice que nada te va a faltar, que en tiempos como estos tú tendrás todo lo que necesites para vivir. Habrán algunos que Dios ha predispuesto por sus capacidades de prosperidad, de conquista, que tienen una mente millonaria para que produzcan y en tiempo de escasez se hagan más ricos. Y si no han sido, que lo sean, porque el ser millonario está aquí. Cuando tú eres millonario aquí, eres millonario en lo natural. Cuando comenzamos a movernos bajo este sistema del cielo, el Padre que está allá arriba se enorgullece de sus hijos acá abajo, porque entendemos el plan para el cual fuimos predestinados. Pero mira, a mí me encanta cuando hay cosas que ni me doy cuenta, ni las he oído, ni han subido a mi corazón, y de pronto un día ojeo algo, me detengo a hacer lo mismo que te he enseñado, y el Señor me suelta una bomba. Una de esas son los próximos versículos que vamos a leer. Mira esto. Proverbios capítulo número 10, el versículo número 1. Dice: el hijo sabio alegra al padre. ¡Wow! Este es lo mismo que se refleja en el 14. Los sabios atesoran conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Atesorar un conocimiento es valorarlo de tal manera que tú lo guardas como algo muy valioso. Y el hijo sabio alegra al padre. ¿Por qué tú crees? ¿Porque tiene mucho conocimiento? No. Yo tengo 2 hijos de mi sangre y mis 2 nueras las considero mis hijas. Cuando uno de los 4 toma una decisión después de que se le ha impartido el conocimiento en una área dentro de nuestra compañía o en su familia, yo los aplaudo. ¿Por qué? Porque tomó una decisión que le dio resultados buenos, positivos, de conquista, de avanzada, porque tuvo el dominio propio para, en medio de la circunstancia y la dificultad, tomar la decisión correcta. Un padre se alegra de un hijo cuando ve que su hijo, en las decisiones de su vida, toma decisiones que lo llevan al triunfo, que lo llevan al éxito, que lo llevan a la salud mental, a la salud física. Pero cuando un hijo toma decisiones contrarias, avergüenza al padre. Porque lo que el padre le ha enseñado
no le da el valor. Por eso es que la Biblia dice que Jehová dice que nuestros hijos son propiedad de Él. Pero que los nietos míos son mi corona. Y el ejemplo de eso es lo siguiente. Si mi hijo aprendió por lo que yo le di a conocer, sabiduría, y él vio que en mi vida daba frutos, y él los practicó, y en la vida de él dan frutos, y él le enseña lo mismo a mi nieto, eso quiere decir que mi hijo está valorando que el conocimiento que yo le di a él es bueno y da éxito. Entonces Dios dice, según la Escritura, que mi hijo es de él, pero que mi nieto, el cual está siendo enseñado de la misma manera que yo enseñé a mi hijo, es mi corona. Así mismo es Dios con nosotros. Wow, te la repito porque es que es lindísima. Tú sabes que este es un pan caliente, esto me llegó apenas esta semana. Mira esto. El Hijo de Dios, Jesucristo, es de Dios. Pero cuando los hijos, cuando los hijos de él, los nietos de papá, haciendo la misma simbología ahí, aunque papá no tiene nietos, tiene hijos, pero para hacer una alegoría con esto, cuando lo mismo que Jesús hizo, de la misma manera que Jesús vio, de la misma manera que Jesús pensó, de la misma manera que Jesús actuó, nosotros hacemos lo mismo, somos la gloria de Jesús en el Padre. ¡Ay! Cuando nosotros hacemos lo mismo que Jesús hizo, estamos colocando gloria al Padre por lo que Jesús hizo. Profeta, explíqueme la más despacio. Vamos para allá. Mira, cuando mi hijo coge el conocimiento que yo le di en su formación, y él lo hace, y a él le da resultados, ¿cierto? Él alegra mi corazón, pero Dios dice, él es mi hijo, por cuanto yo te di a ti la enseñanza para que lo pudieras educar. Pero cuando el hijo de mi hijo, que es mi nieto, es educado bajo la misma forma, y mi nieto comienza a dar resultados, esa es mi corona. Lo que Jesús hizo fue lo que el Padre le enseñó. De antemano te digo que no tiene nietos el Padre, sino hijos. Es la forma como trabaja esto aquí, para verlo como alegoría. Pero una vez que nosotros, por lo que vimos que el Señor hizo en Jesús, y que si lo hizo con Jesús, lo puede hacer con nosotros. En Jesús el Padre se alegró. Ahora, en nosotros, la corona de Jesús va a ser el resultado de lo que nosotros le demos al Padre por lo que vimos que Jesús hacía. Y todas nuestras generaciones seguirán siendo corona para Jesús, por cuanto Él alegró al Padre, y de la manera en que nos enseñó a nosotros. Si ese conocimiento se convierte en sabiduría, nosotros seremos corona de alegría para Jesús, corona sobre su cielo y alegría para el Padre. ¿Me entendiste eso? Quiere decir que cuando nosotros impartimos un conocimiento que se convierte en sabiduría, nosotros hemos hecho algo bueno por nuestros hijos. Ahora, el hijo puede tomar una decisión contraria. No quiere decir que el conocimiento sea malo. Quiere decir que en él no fue sabiduría. Así mismo funciona la palabra.
La palabra está hecha como sabiduría buena, que cuando te dé los frutos se va a ver que la sabiduría era buena. Nosotros adquirimos conocimiento, un flujo de conocimientos aplicados con resultados crean sabiduría. Pero un flujo de conocimientos sin resultados no es sabiduría y se convierte en tradición y normas de hombre, costumbres, hábitos que son religión, que producen el hombre viejo, el hombre cargado de miseria espiritual y física. ¿Por qué? Porque no dio sabiduría. Entonces, la iglesia se ha llenado mucho de conocimiento, pero no lo ha hecho sabiduría. Sigue comportándose y actuando conforme lo que aprendió desde su niñez hasta este momento. Y entonces sucede lo que dice el segundo versículo de Proverbios 10. Mira lo que dice. El hijo sabio alegra al padre. Y ya sabemos que lo alegra porque atesora el conocimiento, le da valor. Que dice el versículo 14. Pero el hijo necio es tristeza para su madre. La defrauda. Mira esto. Esto es bello. Mira. Quiere decir que las decisiones que el hijo sabio tomó, que tuvo la habilidad de activar su mente para ejecutar lo bueno que el conocimiento traía y que él valoró, le da atributos de sabio. Tú vas a mirar siempre que una persona que adquiere un conocimiento y lo hace tesoro, lo hace sabiduría de él, que el Dios dijo que adquiere sabiduría, es que aquí mismo está. No me voy a meter en el, pero te voy a leer un chispito. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas y nada de lo que desea se comprará con ellas. Larga vida hay en su mano derecha y en su mano izquierda y riquezas y honra. Sus caminos son agradables y todas sus sendas de paz. Proverbios capítulo 3 del 13 al 17. Quiere decir que esta persona, para llegar a ese currículum tan espectacular, la palabra de Dios hace en él una transformación, que su carácter va siendo moldeado hacia las cosas divinas, desechando las humanas, que se hace determinante, enérgico, firme para hacer lo correcto, aunque no sea lo mejor que se ve en él, no sea lo mejor que él quisiera hacer. No, él va por el camino de lo que dice el conocimiento de Dios, porque sabe que ahí está la riqueza, la sabiduría, la paz, el gozo. Él es determinante, enérgico, firme. Por eso tú vas a ver los hombres y mujeres de Dios que tienen este tipo de carácter, determinados, enérgicos, firmes, para hacer lo correcto, que no le caen bien a todo el mundo. Y todo el mundo no puede caminar con ellos. ¿Por qué? Porque la mayoría no buscan ni atesoran el conocimiento para ampliar su sabiduría, y la sabiduría se va a enseñar cuando las determinaciones que tú tengas que tomar todos los días presenten el fruto de conquista que solo da la fe. Son aquellos que sus sentidos ya han sido bloqueados para pensar como la carne siempre pensó, sino que sus sentidos están sometidos
como dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 5, 14, ejercitados solamente para determinar, para ser enérgico y firme de seguir el principio de Dios. En cambio, el hijo necio es tristeza para su madre. ¿Por qué? Porque la madre esperó, la madre pensó, la madre siempre estuvo pendiente y hablaba de que él siguiera el consejo de su padre, pero él no lo hizo. Entonces, no alegró el corazón del padre, porque si el otro lo alegró, este lo entristeció, pero también trae tristeza a su madre. Ahora te voy a dar la alegoría de esto. Cuando nosotros hacemos lo contrario al principio, que llevamos tristeza al corazón del Padre, también llevamos tristeza a la iglesia, al cuerpo como tal, porque estamos enseñando que aunque nos dijeron cómo debíamos de hacerlo, no lo obedecimos, no le dimos el valor que debería de ser. Entonces ahí es donde entra el campo ministerial como la madre, como la que es la tutora, la que enseña, la que está constantemente dándote los principios para que tú adquieras la sabiduría y presente delante del Señor resultados los cuales el Señor Jesús es el mayor interesado en lograr. Tan pronto la palabra se encarne en ti, haga vida en ti, y el principio ya no sea conocimiento solamente. Por eso hablaba en Isaías 11 de un conocimiento con inteligencia, para poder discernir. De nada sirve tener un conocimiento que no te produzca en tu vida. Tú puedes salir de escuchar un mensaje y puede parecerte muy lindo y muy bello. Y uy, qué destello de sabiduría y conocimiento en la explicación teológica, doctrinal, espiritual de lo que se dijo. Sí. A ver, ¿cómo lo vas a usar en tu vida? ¿Para qué sirve en tu vida? ¿Cuál es el fin de haber escuchado eso? ¿Qué es lo que tú vas a cambiar de eso que se está enseñando allí? A ver, ¿para qué sirve lo que tú recibiste hoy? Por eso aquel que sabe que el lugar santo y el santísimo se unieron, sabe que cada vez que viene la palabra, él está entrando al campo de Dios. Él está entrando a la dimensión del Espíritu, el Padre y el Hijo, y que allí no se puede titubear, que ahí no se puede dudar, que lo que se va a hacer ahí es a tener firmeza para cambiar, para hacer. Y allí mismo te dan la fortaleza y la fuerza para poder hacerlo. Es bien importante saber cómo alegrar el corazón del Padre y no deshonrar a la iglesia donde se aprende. Allá es el lugar donde nos reunimos, donde hay un cuerpo ministerial que se está desgastando por darnos ese saber. Pero se me acabó el tiempo y seguiremos en el próximo clip. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.